Bueno, nosotros vamos a estudiar ahora dos tipos de celdilla para aquellos cristales, para aquellos sólidos cristalinos, donde sus unidades son del mismo tamaño, todas del mismo tamaño y además de geometrías aproximadamente esféricas o globulares. Entonces, por ejemplo, en este caso que acabo de mencionar, pues la manera de ordenar de la forma más compacta significa dejando el mínimo espacio vacío, el mínimo número de huecos y lo más pequeños posibles. Pues hay dos maneras de empaquetar de una forma compacta esferas del mismo tamaño. Aquí lo veis, aquí podéis poner una capa, aquí tenemos una capa de esferas, lo más próximas dejan pequeños huecos triangulares, inevitablemente. La siguiente capa de esferas del mismo tamaño las podemos colocar encima de los huecos que había dejado la capa de esferas azules. Son todas iguales, ¿de acuerdo? En tamaño. Y podemos seguir empaquetando colocando encima de estas esferas de color verde, colocar otra capa de esferas azules. La tercera capa coincide exactamente con la posición de la primera, con la posición de las esferas de la primera capa. O sea, que tenemos una forma de empaquetar esferas de la forma más compacta, que es con dos tipos de capas, A, B, A, B, A, B. Solo hay dos capas diferentes. El resto es repetición de las mismas en el espacio y generando una estructura tridimensional. Bueno, este tipo de empaquetamiento, con este tipo de capas, dos de ellas, solamente dos diferentes, da lugar a un tipo de celdilla unida, a un tipo de cristal cuya celdilla unida se llama o se denomina hexagonal. Pero habría otra manera de empaquetar esferas. Hay una segunda forma de empaquetar esferas del mismo tamaño, dejando el mínimo espacio vacío. Por ejemplo, aquí tenemos la capa A de nuevo, como antes, la misma capa A, aquí tenéis, dejando huecos triangulares. La capa B, la misma que antes, colocada encima de los huecos. Y la capa C, la tercera capa, ahora es diferente. Es como si es más o menos una especie de capa girada, ¿de acuerdo? O sea que en este tipo de empaquetamiento tenemos tres capas distintas, A, B y C. La cuarta capa es repetición de la A, la quinta repetición de la B y la sexta repetición de la C, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de empaquetamiento, que sigue siendo compacto, pero que es ligeramente distinto al de arriba, como digo, en este tipo de empaquetamiento que tiene tres capas diferentes, da lugar a un tipo de celdilla cúbica centrada en caras. O sea, es un cubo. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los dos tipos de empaquetamiento compacto. El AB, 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 ABC, ABC, ABC. Celda unidad hexagonal, celda cúbica centrada en caras. Y ahora vamos a ver otra forma de verlo. Bueno, aquí tenéis el empaquetamiento hexagonal. Aquí tenéis la capa A, por ejemplo. Bueno, la capa A, la capa A, la capa B y de nuevo la capa A. A, B, A. Se repite, ¿de acuerdo? Esto da lugar a una celdilla hexagonal que tiene esta forma. La celdilla hexagonal tiene esta forma. Ángulos de 60, ángulos de 120. Estos lados son idénticos, sin embargo este tercer lado es diferente a los lados de la base. La altura de esta celdilla es diferente a la longitud de los lados de la base, que es de tipo romboidal, y tiene esta estructura, ¿de acuerdo? En los vértices vemos que hay átomos. En el caso en los cuatro vértices superiores sería la capa A. En el interior, justo en el centro de la celdilla unidad, habría un átomo de la capa B. Y de nuevo, otros cuatro átomos en los vértices, de nuevo una capa A.
Bueno, hay una sustancia muy famosa que presenta este tipo de celdilla unidad, celdilla unidad hexagonal, empaquetamiento compacto ABA. Y es el hielo, el agua sólida. Tiene una celdilla unidad de tipo hexagonal. Es un cristal con una red hexagonal. ¿De acuerdo? Bien, si vemos de otra forma el empaquetamiento, otro tipo de empaquetamiento que es el ABC, aquí tenéis la capa, por ejemplo, la capa A, la capa B y la capa C. Fijaros que la C es prácticamente la A pero girada aproximadamente 180 grados, ¿no? Entonces, capa A, capa B y capa C, donde la A y la C están giradas 180 grados una respecto a otra, pues da lugar a un tipo de celdilla unidad que se llama cúbica centrada en caras. ¿Qué significa cúbica centrada en caras? Bueno, pues que la celdilla unidad es un cubo y los átomos de las distintas capas, no vamos a entrar en más detalles, los átomos de las distintas capas ocupan los vértices del cubo, los 8 vértices del cubo y además el centro de cada una de las caras. ¿De acuerdo? Hay 6 caras, pues el centro de cada una de las caras está ocupado, ese centro, por un átomo del empaquetamiento. ¿De acuerdo? Eso se llama celdilla cúbica centrada en caras. Hay una sustancia conocida que es el hielo seco, es decir, el CO2 sólido, pues se empaqueta de esta forma y la celdilla unidad, o sea, la unidad mínima del cristal, es una celdilla unidad centrada en caras. ¿De acuerdo? Entonces, la celdilla unidad hexagonal que vimos antes y la celdilla unidad cúbica centrada en caras representan empaquetamientos compactos. Significa empaquetamientos donde se deja el mínimo espacio vacío posible. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, que a pesar de que el empaquetamiento es el máximo posible, es inevitable que haya huecos, ya que empaquetar esferas, por su propia simetría, por muy próximas que estén, es inevitable que dejen huecos. Por ejemplo, cuando empaquetáis 3 esferas en un mismo plano, inevitablemente hay un hueco triangular. Si empaquetamos 3 esferas de un plano y una cuarta esfera de otra capa superior o inferior que se superpone encima del hueco que dejan las otras 3, sigue habiendo un hueco. ¿De acuerdo? Sigue habiendo un hueco. El hueco ahora está limitado por 4 esferas. Se llama tetraédrico y es algo un poquito mayor que el hueco trigonal o triangular. Y cuando tenemos una capa, como puede ser esta de aquí, rosa, y sobre ella se superpone otra capa que prácticamente es la misma pero girada a 180 grados, es decir, genera un hueco donde esté limitado por 6 esferas, aquí lo veis, 3 esferas de una capa se superponen sobre 3 esferas de la otra capa, pero que ha sido girada, la orientación de las capas relativas es de 180 grados, están giradas 180 grados una respecto a otra. Entonces, esas 6 esferas superpuestas generan un hueco que es más grande que el hueco tetraédrico y que se llama hueco octaédrico. Entonces, para que veáis que a pesar de que el empaquetamiento es compacto, de que se trata de dejar el mínimo espacio vacío, es inevitable la presencia de algunos huecos, tetraédricos, trigonales o bien octaédricos. ¿Vale? Bien, aparte del empaquetamiento compacto, las sustancias también se pueden empaquetar de una manera no compacta, es decir, de una manera un poco menos eficaz, desaprovechando el espacio, dejando huecos grandes y que, sin embargo, pues bueno, a pesar de que el empaquetamiento es menos eficiente, las sustancias cristalinas siguen siendo estables, posiblemente menos estables que si estuviesen empaquetadas de una manera compacta. Entonces, bueno, aquí veis una serie de cristales con celdillas unidad cúbicas y que se empaquetan de una manera no compacta. Por ejemplo, la menos compacta, el empaquetamiento menos compacto cúbico sería este, donde la celdilla unidad es un cubo de tal manera que en los vértices de dicha celdilla unidad aparecen los átomos. Los átomos se colocarían o estarían representados por los vértices del cubo. Y fijaros, no son más que 4 esferas,
superpuestas sobre otras 4. ¿De acuerdo? Con lo cual el hueco que queda aquí es un hueco enorme, es un hueco limitado por 8 esferas, se llama hueco cúbico, es grandísimo. Este tipo de empaquetamiento es no compacto, deja huecos muy grandes, deja mucho espacio vacío. Normalmente las sustancias que tienen este tipo de empaquetamiento no compacto llamado simple o celdilla con una celdilla unidad cúbica simple suelen ser muy inestables y es muy raro su existencia. Más frecuente y más estable son aquellos sólidos cristalinos con un empaquetamiento no compacto y una celdilla cúbica como esta, que se llama centrada en el cuerpo, donde fijaros, tenemos una capa formada por esferas que se colocan o están representadas por los vértices, los 4 vértices de la base del cubo. Luego en el centro del cubo tenemos una esfera de otra capa y luego justo encima de esta esfera central tenemos otras 4 esferas representadas por los 4 vértices de la cara superior del cubo. Aquí lo tenéis representado. Tenéis 4 esferas en la base, justo en el centro de esas 4 esferas una y en el centro del cubo otra esfera y justo encima otras 4 coincidiendo con las 4 inferiores. Esto se llama celdilla centrada en el cuerpo. El número de sustancias cristalinas con este tipo de empaquetamiento es muchísimo mayor. Es también una estructura estable. Sin embargo, hay que recordar que es un tipo de empaquetamiento no compacto, es decir, que podría evolucionar hacia una estructura cristalina más estable, que es la centrada en caras. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver de otra manera. En fin.